Attention all units. Suspect seen heading south. Going around at the speed of sound. Got places to go, gotta follow my rainbow. Can stick around not to keep moving on. As far as lies ahead, only go where you find out. Much keep on moving ahead. Much application for my little strand. Trusting in what you can see. Take my lead, I'll set you free. Follow me, set me free. Free, to escape from the I'll make you through. Follow me, set me free. Free, to escape from the sea. I'll make you through, prove it to you. Follow me. Danger is lurking around every time. Bienvenidos a ILT Juegos de Millennium Fight, el programa de videojuegos de NeoFM, y durante la siguiente hora hablaremos, mira, no os voy a mentir, normalmente hablamos de noticias y de cosas, pero hoy vamos a hacer, ¿cómo lo llama Otto? Un revival millennial, un tema revival para que os den todos los feelings, esto que dicen los modernos, así que hoy, por supuesto, tenemos un especial, así que sentaos, poneos cómodos y vámonos que nos vamos. Pero lo que tenemos hoy, que es un revival millennial, como hemos dicho, de a lo mejor de uno de los juegos de tiros claves de los últimos 10 y pico de años, pero no queremos adelantarnos. Bueno, la cosa es que yo esto no lo puedo hacer solo, necesito a expertos que sepan en el tema, porque yo básicamente todo lo que pienso decir en la próxima hora es inventado, y tenemos a uno de los padres fundadores de ILT Juegos, que no nos falla cada semana, porque es un tío que es infalible, es mi querido Guillermo Casado. Will. Infalible hasta que falla. Infalible, bueno, en la cama no te conozco, pero en el resto, infalible. Fantástico. ¿Cómo que no me conoces? Certero, en la cámara. ¿Sí? ¿Te acuerdas cuando fuimos novios? Esa época. Madre mía. Oye, ¿estás jugando algo o qué? Sí, estoy jugando a un juego de tiros cuyo nombre empieza por C. ¡Hostia! De una saga cuyo nombre empieza por C. Y el estudio que lo desarrolló también empieza por C. Madre mía. Y usa un motor que empieza por C. Bueno, pues... todo tiene como la tercera letra del alfabeto. Será algo de Capcom, no sé. No sé, bueno, pero C es una mala nota normalmente, tío. Bueno, pues déjame, si hablamos de gente infalible, déjame que te presente a uno de los grandes sabios del videojuego de ILT, porque de cada sí vez que dice algo, y el tío no falla, pum, te dice, no, en el año 94, el RIR, pum, y ahí está. Y vas y lo consultas, es un tío que no falla. Y me refiero a mi querido Héctor Lara, mi querido Uda Master. Uda, ¿qué haces, tío? Pues muy buenas, aquí ya a las puertas del fin de semana, por fin, este caluroso día. Vamos a ver cómo lo resolvemos. Otto está de asuntos propios, de momento tenéis que conformaros conmigo, yo soy Quique Raro, y durante la siguiente hora pues ellos van a hablar de datos fehacientes y de feeling, y yo pienso inventarme cada mierda que diga. Tenemos a los mandos a mi querido Julio Keuner, no sé si lo digo bien, que lo queremos mucho, y bueno, nada, vamos al lío porque, chicos, hoy cumpleaños la segunda entrega, hemos hecho ahí un poquito de trampa, pero hoy cumpleaños uno de nuestros juegos favoritos. Este mes, el 22 de marzo me parece que es, este mes cumple Crysis. Hear that? I don't like this, man. Ya la banda sonora te pone un poco en que vienen problemitas, familia. Y es que ahora mi querido Will os va a desgranar un poco, os va a poner un poco de contexto. Esto que hacemos nosotros de vez en cuando, de poner un poco de datos encima de la mesa, y luego ya hablaremos un poco sin guión, sin nadie al volante. Y bueno, ya está. Lo único que hay que saber es que el día 22 cumple, me parece que son 15 años, Will, 15 años el Crysis 2, y estamos aquí un poco de celebración. Cumpleaños feliz. ¿Sabes quién se ha comido esta semana un montón de horas de Crysis? No jugando ella propia, pero viendo cómo jugaba y viendo cómo el salón, el tele del salón, era secuestrado por hombres fornidos, fuertes, apretados en trajes imposibles. ¿Sabes quién ha sido, Will?
Ey. Mi querida oyente misteriosa María Isabel. Hola, buenas tardes, chicos. Pues sí. Crisis, ¿no? Hostia, Crisis. la gente Está del muy guapo. Crisis está más fuerte que la mermelada de ajo. Está muy fuerte guapo, esa gente, ¿no? Está muy guapo. Sí, bueno, pues si tienes algo que decir o si te apetece decir cualquier gilipollas, ya sabes que tienes el micro Maravilloso. abierto. Y, Will, ponnos un poco de contexto. Para la gente que no lo sepa, ¿Crisis? A ¿Eso qué ver, es? yo estas de esas cosas que podríamos empezar por aquí, ¿no? Esto de que planteamos hacer este programa y dijimos, bueno, ¿qué podemos decir de Crysis que no hayamos dicho antes? Pero claro, esto sería sacar un montón de temas porque esta saga nos da mucho juego, muchas cosas. Pero bueno, a mí me gusta pensar en reflexiones antes de seguir, que cuántas veces podemos decir eso de vamos a hablar de una saga en un podcast sin repetirnos, sin ser cansinos, porque otra cosa no, pero creo que José nos comentaba que somos el podcast posiblemente que más veces habla de este videojuego. Creo que ya hemos dicho como que había 2 especiales antes o algo así. ¿Cómo era aquello? Bueno, yo sé que tenemos de los primeros programas, que entonces es muy breve, un reportaje breve de Crysis. Antes y de que llegara yo a dar la lata, ¿te acuerdas? Exactamente. Pero tú mejoraste la calidad. Sí, y después hombre. tuvimos un programa excelente cuando la pandemia, enlatado. Digo excelente, bueno, porque también toca feelings y demás. Y esa tiene una colaboración de aquí de Héctor, que a lo mejor él no se acuerda, pero ahí había también... Porque traemos a gente que sabe hablar de cosas que molan. Tuvo colaboración de gente de Xenogames también, o de Spidey, que también se pasó por allí, así enlatadamente, ¿no? Pero nos faltaba también esto de hacer una tertulia aquí con nosotros y también faltaba un poquito tu voz en esto, porque, Vale, pues nada, porque feliz tu relación cumpleaños. con Crysis es distinta. Feliz cumpleaños con Crysis. Pero eso, llevamos 13 años desde que se lanzó el último Crysis, Crysis 3. Hablamos de una saga, llamamos trilogía, aunque en realidad son 4 juegos, que tenemos Crysis 1, Crysis Warhead, Crysis 2 y Crysis 3. Hoy es viernes 13. Estamos en el programa 326 y 26 es el doble de 13. A ver, otra cosa no, pero 13 años, el 3... Es que había que hablar de Crysis, no solo porque... Hostia, qué bien hilado, Will. Hoy no solo toca. porque- Sí, Hoy qué toca. bien. Y ojo que, bueno, no contamos como el lanzamiento de Crysis, los remaster que nos hizo Saber Interactive, aunque ojo que les queremos a esa gente que han hecho unos trabajos excelentes y les debemos esto de la Halo Master Chief Collection o el Space Marine 2 y futuros títulos que pintan un montón. Pero es que, claro, vivimos con una relación un poco dolorosa con Crysis, porque desde el año pasado tenemos on hold, está en pausa y sin noticias de que vuelva a estar su desarrollo, ese que anunciaron y ahora ya no, Crysis 4. Entonces tenemos un dolor aquí dentro. Bueno, ¿qué podemos decir? Para los que no estéis despistados, Crysis es un juego de 2007, Crysis 1. Un juego que para muchos lo cambió todo, que elevó la cota técnica a niveles nunca vistos. Ojo, esto en todas las plataformas, pero ese lanzamiento fue en PC. Eso no llegó a consola hasta un tiempo después. Ojito, que es que no daban la talla. Y este nos ponía en la piel de un soldado nómada que formaba parte de un equipo de élite equipados con algo que llamaban nanotrajes. Y todo se desarrollaba en una isla ficticia, Linshan, en el Pacífico. Y lo que empezaba como un conflicto contra el ejército norcoreano, pues terminaba siendo una batalla brutal, épica, contra una raza alienígena. Bueno, pues destacar de ese momento su libertad de acción y el uso de los poderes del traje, que eran fuerza, armadura, velocidad y camuflaje. Dilo bien, por favor. Fuerza máxima. Fuerza máxima. Fuerza máxima. Sí, porque era un poco de flipado, ¿no? Fuerza máxima. Te ponía los músculos tensos, tal y como lo escuchas. Y hacías así Se te tú metía mismo. como el esfínter para adentro, ¿no? Exactamente. Un poco de- Velocidad máxima y te salía esta barba y todo. Y cuando ojo, lo y escuchabas. ojo que la voz era aún más bestia en Crysis 2, esa voz. Y bueno, esto en su momento pues lo convirtió en una leyenda, sobre todo porque pocos PCs de la época podíamos verlo con soltura. Ahora nos reímos, pero los desarrolladores creían que habían hecho un juego a prueba de futuro porque en su mente pensaban que los ordenadores iban a ser cada vez mucho más rápidos en cuanto a los gigahercios y en su cabeza íbamos a tener nosotros ya a esta altura pues tranquilamente procesadores funcionando a 8 o 10 gigahercios y nada más lejos de la realidad. Tenemos ordenadores con mogollones de núcleos, pero todos siguen ahí. No. Después tenemos el siguiente título, Crysis Warhead, que es de 2008, una historia paralela, ¿vale? Es decir, este no sería un juego numerado, sino es un spin-off
pero paralelo, que nos cuenta vivir lo que es la historia que vivimos en ese primer juego, pero desde el punto de vista de otro de los personajes. En este caso fue de nuestro amigo Psycho, que era temperamental, carismático, todo el mundo quería ese juego y la verdad que nos lo pasamos genial. Así que sin novedad en cuanto a la trama, es decir, sigue siendo la isla, los norcoreanos y los alienígenas saliendo. Pero después llegó Crysis 2 en 2011. La saga dio un salto importante al trasladar la acción de la selva tropical a la selva de asfalto de Nueva York, devastada por la invasión alienígena. Y ojo, estamos hablando de 2011 y esto era pandemia, ¿eh? Me refiero que la lógica en la que te retrataba era literalmente pandemia, y esto antes de The Division 2 o Division 1. Y este fue el título que ya por fin llevó la franquicia esta de PC a las consolas. Ahora sí ya este juego salió en las consolas. Y ojo que también salió el Crysis 1 para las consolas. Consolas nos referimos a PlayStation 3 y Xbox 360. Estamos hablando de esa época, ¿eh? No vayáis a otro lado. Y por último, Crysis 3 en 2013, que es el cierre de la trilogía original y bueno, que nos devolvía a una Nueva York, pero en este caso en el futuro, bajo una cúpula de libertad y convertida pues en un entorno así semiselvático y de protagonista con Prophet como eje central, uno de los personajes de aquel equipo Raptor original. Y bueno, el arca, lo que introdujo más novedoso fue el arco, un arco, y cambió mucho las mecánicas del nanotraje, y así concluía pues de alguna manera la guerra contra estos alienígenas que eran los de cefalópodos. Bueno, hasta ahí lo que os puedo contar para abrir el menú. Bueno, esto ha servido un poco para ponernos en contexto, para que la gente, para que la mesa sepa, bueno, los que posiblemente que seáis todos, pero bueno, los pocos que queden que no conozcan Crysis. A mí lo que me apetece es hablar de feeling, de cómo lo vivisteis en ese momento, de si vuestro ordenador tiraba o si vuestro ordenador no tiraba. Y la primera persona que se me ocurre para preguntarle acerca de feeling de una saga tan clásica es a mi querido Uda. Uda, primeros feeling con Crysis. Pues a ver, yo lo primero que vi de Crysis, yo era ya entonces un fan de Far Cry. Mi Far Cry me encantó. Con sus más y con sus menos, con esa dificultad loca que tiene, sobre todo en la última parte, los trigéminos creo que se llamaban, ¿no? Los malos malosos que eran unas auténticas esponjas de balas, ¿no? Pero cuando vi yo por primera vez Crysis, lo vi en aquel vídeo de presentación que tú lo pones a día de hoy, buscáis por ahí en YouTube el vídeo de presentación de Crysis, vais a decir, jolín, esto es de esa época. Porque hablamos de un juego que creo que fue de los primeros que abrieron DirectX 11, creo que fue DirectX 10. 10. DirectX 10. 10, juraría yo que era. Y la cantidad, porque un juego, yo soy el primero que piensa en la jugabilidad como lo más importante, pero Crysis lo que te venía a vender sobre todo era tecnología del futuro. Pero el futuro es como si ahora mismo presentan cosas de PlayStation 7 en época de PlayStation 5. Un mundo gigantesco, sin cargas, con una inteligencia artificial increíble, objetos totalmente destruibles, en cuanto que le pegamos disparos a una palmera y la podemos reventar, hacer las astillas y llevándola para hacer una fogata, lo que tú quisieras, podías hacerlo y era increíble. Pero ¿qué ocurre? Que tú decías, ¿esto cómo lo va a mover mi ordenador? Y por supuesto... No lo movía. Lo movía, pero a pase de fotogramas, a pase de diapositivas, ¿sabes? Entonces... Tú sabes, se movía tan poco como el lanzamiento de las Steam Machine ahora con lo de la crisis. Se movía poquísimo. O menos. Menos. Y claro, en aquella época, pues, así como cultura popular, pues surgió el meme de sí, pero esta gráfica puede mover Crysis, o este ordenador puede mover Crysis, porque ninguno lo movía. Yo tenía entonces una GeForce 6600, joder, es que da para la risa, 6600L, que era algo así como un chinito dibujando fotogramas a mano, ¿sabes? Y claro, ponías el juego en bajo a 640 por 480. Y rascaba. Que si rascaba, ¿no? Que ya te digo que el chino, el pobre, sudando, haciendo cada fotograma en papel, tirándolo a la pantalla, no iba. Y ojito que esa tarjeta no se sentía nada mal en otro juego. Pero es que con Crysis se sentía todo mal. Hasta que dijo Nvidia, espera un momentito, que vamos a sacar la línea 8800 GTX, que tiene nombre de coche. Y esa era lo que muchas veces llamaba la gráfica Crysis Approved, que te daba para jugar a 1024, por 68, a 45, 50 fotogramas. Eso era crema. Al que nos oye, a lo mejor está acostumbrado a ver el mercado de tarjetas como lo vemos ahora, en donde un gama alta
tú te compraste una 3080 Ti, que es una gama alta de hace unos años, y te piensas, bueno, no hay problema, tengo una gama alta, me tiran los juegos y no, estamos hablando de una época en la que aunque te hubieras comprado una gama alta, la gama alta no podía, es decir, esa gama alta no podía mover este juego, digamos, con estabilidad y suficiente. Y por no hablar de que el juego era exigente, pero es que era muy loco, porque tú empezabas el juego y dices, bueno, me he ido a los menús, lo he conseguido configurar y más o menos estoy conforme. Voy aquí a unos razonables 28, 30 fotogramas, ahí como puedo, y más o menos esto se deja jugar guay, porque visualmente siempre estás flipando, aunque lo pongas en baja, estabas flipando en aquella época, a lo mejor ahora no te lo parece tanto, porque estamos más acostumbrados, pero hay que entender que esto sale cuando está Call of Duty 4, ¿era? Call of Duty 3, Modern Warfare, Halo 3, etcétera, etcétera. Para que os hagáis una idea, el nivel gráfico de esos juegos era excelente en su momento, pero era muchísimo menos polígono en todo, en los personajes, en todas las cosas que tuviera, en los vehículos, en todo. Es exageradísimo lo que tenía Crysis puesto. Y claro, tú este juego hacía sangrar. Y tú te ibas a la primera fase, lo ajustabas, te ibas desde pongo todo a la izquierda para que detalle bajo, texturas bajas, texto bajo, y eso, y lo que tú has dicho, ¿no? Barra izquierda. Lo pones, ojo, que hablamos de ahora mismo del 720p como una resolución súper mala, pero estamos hablando de 480p, 640, y ojo, en 4 tercios, 640 por 480. Esa es la resolución que estamos diciendo. Y con eso ya conseguías, y dices, bueno, vale, ahí estoy jugando al juego. No, entrabas solamente a ver el amanecer, el mítico amanecer del Crysis. Eso es. Era lo único que querías ver. Y tú la mandíbula al suelo, porque además la cinemática era alucinante, el doblaje, Dios, el doblaje que nos llegó en español era súper guapo. Y tío, decías, el juego me va muy bien, ya. Pasas 3 fases. Uy, ¿qué ajuste podría bajar? Porque esto vuelve a rascar. Y ya si llegas al último tramo del juego... No, llegas al portaaviones y lo sueltas. Tío, pero es que en la fase en el que por primera vez ve a los alienígenas, esa fase ya matas a todo. Hacía lo más loco. Estamos hablando ahora mismo, se habla mucho de los shaders de computación y demás, pero es que aquello fue como a pasarnos de vuelta. Hemos descubierto que se pueden hacer unas virguerías gráficas y el tema es que esa virguería gráfica, cada vez que tú le subías un poquito la resolución, duplicaba como la necesidad de potencia. Yo he visto gráficas a 98 grados. Gritando de dolor. ¡Crysis! Entrando en Crysis. Bueno, yo, si queréis que os cuente mis recuerdos de mi feeling con Crysis, yo creo que me quedaría especialmente con 2. Os voy a hablar de un amigo que yo tengo, le vamos a poner de nombre Will, no sé, por ejemplo. Y Will era como... Tampoco vamos a hablar de dinero, pero era como el amigo rico, ¿vale? Para un chico de barrio humilde, de Triana, ir a su casa, y yo en mi casa había dejado a lo mejor una Play 2, si acaso, y un 386, un Pentium 1, algo así. Y ahora llegaba a su casa, que él vivía en un casoplón gigante, y él te decía, tengo una gráfica que te voy a poner en Crysis. Y yo recuerdo sentarme con mi colega y los dos nos flipamos tanto mirando una brizna de hierba que había allí, que no tenía sentido, porque aquello venía, como dice Uda, del futuro. En esa partida no me enteré ni de que el juego iba como de tiro, ni de los poderes, ni nada, porque estuvimos mirando como media hora como la selva, ¿no? Rompiendo palmeras, que es lo que hace todo el mundo al principio del juego. Exacto, se te caía ponerte la linterna en la mitad y te decís, ¡hola! ¿Cómo se ve la linterna? Vamos a romper palmeras. Y se te cae a lo mejor una rama. Es verdad, ¿no? es verdad, te pusiste a pegarle Hostia, tiro a todo. hostia, qué guapo. Creo que preguntaste dónde estaban los cocos. Hostia, qué guapo, tal. Y ese Los cangrejitos, ¿te acuerdas? Ese es mi primer recuerdo, que ya te vas a casa como diciendo, esta gente vive en el futuro, además te revive en el futuro. Sí, es que me acabo de acordar de un detalle gráfico que me dejó también loquísimo, que tú veías los bidones de aceite y tú disparabas en la parte de arriba y se veía un chorrito, pero cuando, digamos, el nivel bajaba de ese chorrito, de ese agujero, dejaba de salir.
¿Verdad? Y si tú disparabas debajo del todo, se veía otra vez el chorrito. Y yo, tío, ¿esto cómo puede ser? Disparabas a una casa y la destrozabas completamente, la escoyuntabas a briznas. Era increíble. Porque era todo, era la visión de conjunto de algo que está muy bien hecho. No era algo que era gráficamente un pepino, que lo era. Era la atención al detalle. Era una narrativa que te apetecía, que te interesaba avanzar. Es que Crysis en ese momento acumulaba como muchas bondades, ¿no? Mi primer recuerdo es ese y mi segundo recuerdo es, y esto me imagino que me vais a matar, es jugarlo un día, muchos años más tarde, para Play 3 y decir, pues yo qué sé, tampoco la polla, ¿no? Pero es verdad que en aquel momento ahora, si queréis lo explicáis, me parece que el Crysis... Cuéntalo tú, porque esa manera de vivirlo El Crysis 1, bueno, pues os cuento un poco lo que sé, ahora vosotros hacéis la puntilla técnica. El Crysis 1 no iba en la Play 3 ni de fly y lo hicieron con el Crytek 2 y con el Crytek 3, que era... El Engine 3 era, ¿no? El Engine 3 que era el del Crysis 2. Correcto, y con el del Crysis 2 entonces hicieron ahí una cosa que es distinta, pero que es la misma, y es verdad que no era la misma experiencia que lo que yo había jugado en tu casa en PC, Will, y era como, está guay, pero es un juego de tiros, podría ser un Call of Duty, hasta que sale el primer calamar y yo, espérate que esto ya me está recordando a Halo, esto ya me está interesando. Así que esos son mis primeros recuerdos de Crysis, chicos. Bueno, es que el caso además de Crysis era el juego en el que los peceros decían, puede ser, no sé, ya me podéis recordar, el último gran juego exclusivo de PC, puede ser el Crysis 1. Sin contar esto... No, espera, ¿StarCraft 2? Adiós. Pero digo técnicamente. Bueno, quiero decir, el último gran juego que no es AAA, sino que las SAS es dejar el botón del teclado pulsado en todas las SAS. Y lo último que me parece a mí que salió en PC... El gran pepino cósmico. Exacto. ¿Estamos hablando de eso? Es posible. Yo no sabría... Es curioso porque cuando hablamos de Crysis es un juego que ahora en retrospectiva, cuando tú lo tocas ahora... y has vivido los pedazos de videojuegos que vivimos ahora y el mimo y el detalle con el que se hacen ciertas cosas ahora, y obviamente hay cosas que no aguantan bien el paso del tiempo en la obra, ¿no? Pero sí que es fácil darte cuenta de que el juego sigue teniendo unas cosas sólidas construidas en su base. Estamos hablando ahora mismo del Crysis 1, ¿no? El juego tenía mucha libertad. Mucha libertad en cuanto a que no te daba un escenario, un mundo abierto como ahora se pone la gente, pero sí que, imaginaos, veníamos de mundos de pasillos de Call of Duty, de mundos de... Que ojo, que estaban muy guapos los pasillos de Call of Duty, sin desmerecer, claro. Sin desmerecer unos pasillos cojonudos, Claro, pero aquello era algo nuevo, era un soplo de algo nuevo, claro. Aquí estamos hablando de entornos jugables dinámicos, es decir, lo que ocurría, esto que ahora se habla de gameplay emergente, la vivencia era muy variada. Tú entrabas en un sitio y tú vivías experiencias muy distintas. Un poco como te pasó, salvando las distancias, el tema Metal Gear Solid 5, eso de que tuvo una infiltración en una base, la puedes abordar de bastantes maneras. Tácticamente, pues el Crysis 1 tiene bastantes maneras de abordar situaciones y además es bastante respetuoso con lo que hay, porque te dice, oye, mira, has visto 10 soldados y hay 10 soldados. Si no piden refuerzos, aquí hay 10 soldados. Esta especie de caja de arena, ¿no? Como llaman, el sandbox, ¿no? Sandbox, sí. Te hago una estructura y ala, tú ahí ponte a jugar. Y el ponte a jugar es troleales, haz una explosión para allá, que se van para allá y tú te entras por otro lado, usa los poderes, acércate, aléjate, ¿no? Que te dan... que no te hacían invulnerables. De hecho, una de las cosas que a mí me llama la atención, por ejemplo, si alguien lo compara con otros shooters, ¿no? Es que si bien este juego tenía la misma lógica de otros de te recuperas la vida con el tiempo y demás, este juego no te hacía hiper resistente por llevar un traje especial. Me refiero, a ti te fichaba un norcoreano y como tú no reaccionaras rápido, estabas muerto. No, muerto. Digamos que en vez de morir de 5 disparos, al activar la armadura a lo mejor podías recibir 7. Sí, pero que además, ojito, dónde te daban, cuándo te daban y cómo te pillaban y lo que tardabas tú en moverte de donde estabas, porque es que
eran soldados buenos, que no eran soldados de asalto imperial de estos de Star Wars que disparan y fallan todos los tiros, que no. Y te gritaban, ¡muere Yankee Chiquita! Eso es, tío. Mira, eso que dices me parece súper interesante porque lo que esta semana, me imagino que como vosotros, como íbamos a hablar de esto, he vuelto a Crisis. Yo en mi caso he usado la edición remaster. Y yo recordaba del rato que jugué hace bastante tiempo que yo era como demasiado la caña. Un poco esa sensación que yo tengo cuando recuerdo a Halo 3. Y nada más que te pones... A ver, yo sería manco igual que lo soy ahora, pero bueno, me imagino que de jugar a la trilogía habías desarrollado ciertas habilidades y te mataban menos de lo que tú te esperabas. Pero que tú entres ahora en Crysis, no sé si estáis de acuerdo conmigo, no eres tan, que es lo que estáis diciendo un poco, por supuesto, no eres tan mega poderoso como tú recuerdas que tenía blindaje. Sí, blindaje, dos buenos tiros en la cara te apañaba. No se llama blindaje, se llama blindaje máximo. El blindaje máximo. Eso era una mierda, como un coco. No, es que te puedes hacer... Hombre, te dan desde el principio el steel camuflaje, que lo que hemos jugado a Metal Pero Gear... el pues, camuflaje máximo era buenísimo, tío, porque te quedabas quieto y te duraba 1 trillón de Bastante, horas. sí, bastante. En cuanto movías un pie, te bajaba la barra. Y como te pusieras a correr, el camuflaje te hacía así. Flum, Claro, pues tú veías y tú, venga, a ver, voy a hacer esto. A ver, con 4 o 5 pasos el camuflaje se te iba de asuntos propios. No eres te gastas las pilas, tío, como una Game Gear, ¿no? Tal cual. No eres tan ultra mega poderoso. Necesita el juego la habilidad del jugador. Ese es un detalle que, ahora que lo mencionas, casi que lo estaba yo metiendo sin darme cuenta y lo has señalado que me ha gustado, porque precisamente a veces hablamos de que hoy día los juegos te lo dan como todo muy mascaíto para transmitirte una falsa sensación de poder, y aquí es un juego en el que ahí están los recursos, pero o aprendes a dominarlos o aquí vas a cobrar como si fueras un noob, de verdad, y es que hasta jugar en dificultad fácil cobrabas si no tenías en cuenta ciertas reglas, que es que no eres invulnerable, no puedes hacer ciertas cosas, sométete aquí que y si te lanzas cohetes vas a flipar porque el cohete te mata. Me han matado esta semana en la vuelta a Crysis más veces de las que realmente me avergüenza reconocer, ¿eh? No. Pero es que es normal también porque estamos ya acostumbrados a otro tipo de juegos. Cuando tú te enfrentas a un videojuego tan amplio a día de hoy, primero es que en el inicio del juego te están parando 5 veces para decirte todo lo que puedes hacer. Y te van explicando todo lo que puedes ir viendo. Te puedes ir explicando... Vamos, en Crisis te sueltan en medio de la jungla y dice, tienes un traje que es la leche, no lo rompas. Tú ves el entorno, tú tienes una serie de poderes, imaginación al poder. Puedes pasar a lo Metal Gear Solid sin que nadie te vea. Puedes estar fichando a los enemigos. Pues creo que fue el primer juego que recuerdo yo que podías fichar a los enemigos para que te puedan. Es verdad, porque tú en el Far Cry 3, en el Far Cry 1, tú podías usar los prismáticos, pero no los dejabas marcados. Aquí Exacto. Tú cuando enfocabas un rato a alguien, ¿no? Se queda marcado y ahí lo tienes, que dejas de usar los prismáticos y ya sabes que el tío está ahí. Eso que luego de alguna manera hizo famoso la saga Arkham, que era como lo tengo ahí, no sé qué, a través de las Incluso paredes. Metal Gear Solid 5, es que fue una mecánica que creo que introdujo Crysis. O a lo mejor Far Cry. O refinó pues, ahí. mucha gente cuando habla de Far Cry se está empezando a pensar en los otros Far Cry. Pero es que el primer Far Cry no tiene nada que ver con el 2, con el 3, ni con ningún otro. El primero era un Crisis en Hawái con un tío en camiseta hawaiana, básicamente. Hombre, es que la camiseta hawaiana también daba armadura, ¿cómo era? Blindaje máximo. La camiseta hawaiana daba también esa mierda. Una buena... A mí me encantaba, además, cogía velocidad máxima y salías pitando. Y te imaginas si para la cara del coreano diciendo, ¿dónde va este? Pues pegaba un respingón o la otra, fuerza máxima, de que trincabas a un coreano de la solapa Guau, es verdad. y lo mandabas a cajaputas de un leñazo. Sí. Lo lanzabas y era como, ¡hala! Allá va, tomad, un balón de rugby. Pero me encantaba, le pegabas un puñetazo a una casa y la tirabas. Yo voy a llamar a Demoliciones Manu para comprar un traje de esto y poderme trabajar allí. Ojito, cuidado, que sea una cosa que hablamos, siempre mencionamos bastante lo de las palmeras, porque imagínate una isla tropical, cuántas palmeras puede tener, ¿no? Y entonces, claro... En la mía ninguna, después de media hora de partida. Claro. Era un descampado. Si se organizaba un tiroteo es que acababan un montón tiradas por esto, pero es que Y se le caían encima a veces. Estabas tú ahí como escondido, pum, pum, ya se me está cayendo lo harto.
pero que introducía mecánicas de entorno destruible, lo que tiene que ver con las chabolas que te encontrabas, las distintas cositas, saltaban por los aires bastante, cositas... Coger de cualquier cuidado. objeto y tirárselo a los norcoreanos. Yo he cogido desde una cacerola a un de esto de peluche, tirárselo todo a la cara, el chino poniendo cara de... Parecía "Ay, John ay, ay, Wick, ay", ¿no? y Parecía John acercarme. Wick. Exacto. Podías coger un periódico y tirárselo a mala leche. En plan, no le podía hacer tanto daño, es un quejicano, la podía un Sí, periódico. pero se enfadaban mucho, además, les tiraba la cosa y se enfadaban. A mí me llama la atención esto que has mencionado antes de que estaba jugando al Crysis 1, la versión del remaster, y que lo recordabas distinto de lo que habías experimentado. Y es que una parte es que en realidad es distinto. El remaster, para empezar, retoma o usa de corazón no el Crysis original, usa el ¿El de Crysis consola? del Play 3. El que yo jugué Que en su esa es época. una pena, esa es una pena. Eso. Saber Interactive ha hecho un montón de trabajo. Tiene sentido que cogieran eso porque si no, es que no hubiera podido tirar el Crysis original todavía porque... Hombre, cuestión mejor de- que exista eso a que no exista, ¿no? Claro, ¿no? Y porque además se trata de la campaña, una mezcla de experiencia de jugador y aunque se pierdan cosas, y si las empezamos a narrar, pues hay pérdidas muy fuertes en la IA. La IA del Crysis de Play 3 no es mejor que la del Crysis 1 original de PC. Hay una merma ahí. Al final tenían que reducir lo que puedes hacer y la cantidad de elementos, ¿no? Pero también afectaba a la parte destructible del entorno, menos cosas. Hay cositas. La cuestión es que Saber Interactive le ha ido haciendo parcheado y entonces el juego ahora mismo, tú juegas al juego y aunque tenía cosas de haberle empepinado gráficamente por el tema del ray tracing, etcétera, han conseguido como meter mucho del Crysis 1 original en esta versión. Entonces ese remake en realidad no está jugando un remaster del de Play 3, está jugando a lo que se llamaría la versión que hay que jugar ahora, Un ¿sabes? pastiche un poco, ¿no? Y un pastiche bastante decente y sobre todo que tira, porque tú tratar de de lanzar ahora mismo un Crysis 1 y que ponerlo en pantalla panorámica, etcétera, es un dolor. Se es puede, un pero dolor. no sé si lo has hecho alguna vez. Yo lo tengo Es un dolor. y manda narices tener un Core i, un 13600 con 45 millones de núcleos y ver que solamente está funcionando 2. A Exactamente. toda pastilla, 5 GHz, pues están 2. funcionando 2. Digo yo, tío, ¿por No qué? da, no A da. día de hoy. Sony Media, vamos a ver si tocamos la saga entera. ¿Me permitís, por favor, que haga así un poco de organizador? Dale, Antes dale. de cerrar, quiero que cada uno haga un alegato. Tengo una pregunta para cada uno y vosotros me hacéis un alegato final, si os parece. Uda, ¿cuánto dinero pagaríamos por una versión donde la voz de Flipao sea otra cosa? Por ejemplo, que en vez de velocidad máxima diga salir echando leche, o en vez de armadura blindaje diga más fuerte que la radio de un sordo. Eso estaría guapo también, ¿no? Hombre, para eso está la comunidad modder. Recuerda que es un juego de PC. Seguro que eso que acabas de decir, ahora hacemos una búsqueda y lo Existe, encontramos. eso existe. Bueno, en algún seguro, punto de internet hay seguro. un ruso que Me, hizo imagino, eso. me imagino Seguro. que habrá uno con hasta sonido de chiquito de la calzada. Seguro. Lo suyo. La pregunta que te hago es la misma. ¡Corriendo! Es la misma que le voy a hacer a Will. ¿Merece en 2026 la pena Crysis 1, Uda? Sí, Sí. máximamente. Sí. Will, la pregunta que te hago a ti. Siempre hablamos de notas y tal. Podéis jugar a Crysis en PC, podéis jugar en consolas con la versión remaster. La Está tenéis barato, al está alcance de la barato. mano, está baratito. Si tenéis una caja de esas X que son retrocompatibles, podéis meter discos de 360. Will, a día de hoy, en 2026, ¿merece la pena el Crysis original o esta versión de Crysis que tenemos? ¿Merece la pena? A ver, para mí lo merece muchísimo. La cuestión es que, obviamente, actualmente, si tú te vas al catálogo de juegos de ahora, te vas a encontrar experiencias abiertas que nada tienen que envidiar la Crysis y por lo tanto estás viviendo un pedacito de historia, está muy guay que te acerques ahí, pero también es cierto que si no te metes ahí, ya no te pasa como te pasaba entonces, que si te habías quedado cerrado en el mundo de las consolas, no habías visto una experiencia parecida. Ahora ya sí que hay alternativas y por lo tanto, en honor a la verdad de ahora, pues estaría, yo creo que hay que también decir que las cosas ahora pues ya no dan tanta diferencia. Bueno, ahí queda la recomendación.
Chicos, os dejamos con los minutos musicales. Vamos a centrarnos un poco, que tengo la boca como una alpargata. Y os dejamos con la música del que a lo mejor mucha gente dice que es el mejor de la trilogía, el Crisis 2. Will, hemos ponido, me gusta mucho ponido, hemos ponido su ratito de Crysis 2 para que te den los feelings, pero antes de pasar al Crysis 2, no sé si me vais a comprar lo de que es el mejor de la trilogía, antes de que me matéis, unas pinceladas al spin-off que creo que va colocado aquí, Uda. Pues Warhead no sé si fue porque tenía mejor gráfica o porque lo pulieron un poquito más, pero fue una experiencia bastante más agradable en cuanto a mareos por frame rate, comparado con el primero. Pero era muy chulo. Lo que pasa es que yo lo notaba muy expansión. La palabra expansión, que ya hoy por hoy no la conoce ya nadie. Ahora lo llamarían un DLC grande. Exacto, ¿no? Pues, hostia, expansión, ahí se te ha cogido la matrícula. Por supuesto, esto era, es que entonces se dijo que esto era una expansión, que era la palabra típica que se utilizaba de aquella época. Era más de lo mismo, pero más cortito, una experiencia light, era un tour de force de Crysis. Estoy haciendo memoria, Will, ahora me dice si merece la pena Warhead antes de pasar a la segunda. No sé si he jugado porque creo que no estaba dentro del juego original y me suena que tampoco está dentro del remaster, con lo cual tengo que gestionarme. ¿Puedo jugar en consolas al Warhead? En consolas no, estamos condenados al mundo del PC. Es un juego de arqueología ya, porque lo único que podemos jugar es la versión original. No podemos jugar a ningún remaster, no hay versión remasterizada del Crysis. La tienda de EA me parece que podría estar, que es donde la tengo yo, me parece. Claro, otra cosa es que, bueno, es un juego que está tirado y, bueno, no hablemos ya de los canales de Jack Sparrow y compañía, que es muy fácil obtener, ¿no? La cuestión es que... O sea, que este me falta a mí, ¿no? Sí, este le va a faltar y le va a faltar a todo el mundo. Lo que pasa que, como se dice, ¿es esencial? No. El arco argumental, Psycho está presente y no necesitas conocerlo más para disfrutar del resto de la historia. La cuestión es que en este juego, tú que has jugado al 2, que has jugado lo que viene después, el personaje de Psycho es un contrapunto muy relevante argumentalmente en la historia. Uno de los protagonistas con los que gravita. Y tú en ese juego eres Psycho. Entonces, eres Psycho cuando usaba el nanotraje, que recordemos que es muy duro lo que le pasa a él y el drama que vive él, que te lo cuentan excelentemente en el 3, ¿no? Lo de Psycho y cómo le arrancan el traje. Le arrancan la piel. Claro, le desollan. Es que este es un tema curioso que yo creo que lo tengo por aquí anotado de cosas que a mí me gustaría comentar cuando hablamos de Crysis. Siempre se habla muy fácilmente de que lo que caracteriza mucho a Crysis es el traje, el nanotraje. Pero siempre hablamos desde la parte jugable, desde la parte de que, bueno, te da poderes, te da no sé cuánto, y eso hace que tu manera de jugar sea muy dinámica, porque tan pronto decides ir a bocajarro contra alguien, como decides ser sigiloso, como que si la cosa se pone peleaguda te alejas, te da como si tienes respuesta rápida y no has malgastado la energía y te has conservado dentro de las propias reglas y límites que tiene el nanotraje, tú disfrutas mucho del juego, pero argumentalmente ha habido como una evolución, porque en el primer juego te lo presentan casi como, bueno, un tío hizo como un traje así muy chulo y bueno, al final sí, tiene algo de tecnología alienígena, pero no deja de ser pues un traje. Te lo quitas, te lo pones, complicado porque tiene ahí como una cosilla. Es un traje de superhéroe, una especie de simbionte de superhéroe y ya. No llegan a describírtelo como simbionte. No, la que tengo yo en la cabeza. Pero en el segundo ya sí te lo describen así. Porque en el segundo te hablan como que ahí tiene como una especie de... Una simbiosis. Una simbiosis y que como que el traje tiene como su propia vida. De hecho,
ojo, esto no es spoiler porque o ya depende de quién, pero Crysis 2 empieza muy duro en ese aspecto. Tú venías de jugar Crysis 1 y a ti te habla de que para que el traje pase de manos hay que matar, tiene que morir el huésped anterior, aunque tú te hayas quitado el traje, con todo lo doloroso que puede ser ese proceso para un soldado de estos, porque es como, recordemos que se queda como implantado en su sistema nervioso. Y hasta lo coloniza. La cosa que él tiene que romper el vínculo y resulta que, bueno, el personaje que te da el traje en el 2, no voy a decir quién, por si acaso llegáis, pero que es muy sencillo. Y ocurre Pues eso es el principio prácticamente. Pero es que Bueno, eso hemos dado ya el salto y estamos hablando del 2, es ¿no? muy Porque ya me fuerte. perdí, Sí, no sí, sé sí, si sí, igual sí, es ya estamos hablando del 2. Claro, saltamos de ahí. Eso Hemos- es. Y es el- muy duro el tema. El 2, Uda, ¿puede ser el mejor Crysis o es una cosa que nos ha quedado a los residuales que hace tiempo que no vamos? Tú sabes lo que creo yo. Yo he estado viendo Crysis desde los dos lados del charco, ¿no? Desde el lado del pecero y desde el lado del consolero. Crysis era territorio eminentemente pecero, era el orgullo del pecero frente al consolero. Y cuando se presentó Crysis 2, iba a ser el primer Crysis para consolas, con un motor nuevo, con el CryEngine 3. El 3, porque el CryEngine 1 era el del Far Cry, me parece. Ya no me acuerdo. Bueno, la cuestión que cuando lo presentaron dijeron que sí, que está bien, habían hecho ciertos adelantos, pero que era un paso atrás frente al CryEngine del Crysis 1 en diferentes cosas. ¿Qué ocurre? Que eso al pecero, al gordo pecero, le sentó muy mal, porque era como, ahora tenemos un downgrade por culpa de los consoleros con esas consolas purrianas de la Xbox 360, la PlayStation 3 de caca. Sí, eso me suena a lo que diría un pecero. Sí. Y se cabrearon. No, pero es que yo tengo peceros de aquella época que se cabrearon tela y miraban con menosprecio y con asco a ese Crysis 2. ¿Qué ocurre? Que los consoles todo lo contrario, fue el primer Crysis realmente gordo que llegaba, porque el Crysis que llegó para PlayStation 3 y Xbox 360 pues era una fotocopia, era como ¿cómo se llama el juego este de zombies de Xbox 360 de Capcom del principio? Como el Dead Rising de la Wii, no sé si os acordáis del Dead Rising de la Wii. ¡Qué duro! Hostia, vaya insulto. Qué duro la comparación. Comparado- Pero es verdad que tú ves lo que se veía de Crysis 2 en una consola y es lo que se veía en PC. Y a ver, por favor. Tú eras de esos peceros, Will, de los de sois basura, hay que ver la A que ver, estoy liando. ¿Esa estamos era? hablando de una época muy oscura mía. Más oscura Sacando que trapos Pero qué sucios, bonito- ILT trapos. Pero qué bonito que lo reconozca, ¿eh? Cuidado que A ahí ver, hay algo que da una la época vuelta. más oscura que la de la parte de juego en la nube. Así que con eso lo digo. Yo he llegado a tener, hay que entender que también era más jovencico, pero llegar a tener discusiones en los foros y cosas así, diciendo por qué esto es mucho mejor que aquello y que no sé cuánto. Esta especie de cosa de jugar a medírtela. No estás que- solo, que- hermano, no estás solo. Todos hemos pasado por ahí. Todos tenemos nuestra fase capulla de vez en cuando, Sí, ¿no? yo todavía Esta la tengo cosa- con 45 tacos y la sigo arrastrando, tío. A ver, hay que decir que, chico, es que... Tío, lo de Crysis 2 en algunos detalles era alucinante. Es que ahora estamos muy acostumbrados a ver a Nueva York tan bonita, tan bien hecha, con tantos detallitos y demás. Pero antes no. Esta era la primera vez que teníamos una ciudad en la que había muchas cosas en el suelo, había muchas cosas en los sitios. Aunque obviamente el juego se había vuelto lineal, era un juego muy scriptado. Y esta era la queja que tenía mucha gente que venía de jugar al Crysis 1. Tío, vengo de un juego que me permite a mí perderme en un mapeado durante una hora. Aunque el juego se pueda hacer lineal y tú puedes ir speedrun y te acaba este escenario en 10 minutos. Eso es cierto. Pero tú podías tirarte una hora recreándote y jugando en ese espacio, en el Crysis original. Y claro, tú ahora venías al Crysis 2 y el Crysis 2, el margen de maniobra era más estrecho. No era un tiro al pato a lo Call of Duty, pero tenía momentos. Era un poco la estructura de pasillo, plaza grande con enemigos en el que tú puedes escabullirte a lo Metal Gear Solid, más otro pasillo, más otra plaza grande, más otro pasillo. No era para nada la experiencia de Crysis, que Crysis era generalmente todo a lo grande, sin fronteras. Eso es. Esto era más, tienes la Quinta Avenida de Nueva York, te la puedes patear como tú quieras de arriba abajo, pero es la Quinta Avenida, no te puedes ir ni a la segunda, ni a la tercera, no, la quinta. Todo con sus cosas colocadas para que no puedas salir de ahí. Un autobús está cerrando un paso, lo que sea.
Hemos hablado de movidas jugables, hemos hablado de movidas gráficas, de que era como ese detalle que tenía la selva, pero ahora en la selva de acero, en la Nueva York de aquel entonces, que si me decís algo que suene un poco a Predator 2, yo creo que soy muy capaz de comprarlo porque eran alienígenas y vámonos al centro de una gran ciudad. Pero creo que me apetece que hablemos un poco, antes de que pasemos al 3, deprisa y corriendo, porque nos coge el toro. ¿No había en el 2 una especie de una explosión de lore? Will ya ha dado algún avance acerca de qué hacía el traje y qué no hacía el traje, pero recuerdo el 1, recordadme un poco, recuerdo el 1 como, bueno, había una historia, era chula, que duda cabe, pero el 2 era como, vamos a cogerte esa historia que te gustó muchísimo y vamos a hacer un avance, un exponencial, el que suba el escalón. ¿No recordáis una especie de explosión en el Crysis 2? Yo creo que recuerdo un poquito el argumento típico de en el 1 hay marcianitos y en el 2 una malvada corporación se hace con los marcianitos para hacer armas. Si mal no recuerdo, porque hacía tela de tiempo que no lo juego. Pero era algo así, me parece, Sí, ¿no? Yo recuerdo eso, lo del traje, y ahora de repente, antes era como, soy un señor que da tiros, era, escúchame que esto es una movida complicada. A mí me gusta. No solo creo que hicieron eso, sino que además. Ahora estamos más. Vuelvo a decir, ahora estamos acostumbrados, pero esta parte de. Te han contado solo una parte y no te van a contar más. Es decir, el juego, el Crysis 2 se esforzaba en soltar un montón de detalles de lore, pero siempre insinuando que hay mucho más de trasfondo y de vez en cuando jugaba con ese trasfondo. De hecho, lo que viene después en el 3 es un poco consecuencia de eso que habían dejado en el tintero. Y ya se nota esa especie de... Porque en los videojuegos se hace lore a veces a exprofeso para... Bueno, tengo aquí un escenario de tiros, ¿qué podemos hacer Vamos para justificar lo que vamos a hacer? Quiero justificar... Pero en este juego le dieron. A mí lo que me llama la atención es la parte que tú eres el que más disfruta los juegos por la historia. Por su narrativa. Sí. Para ti eso, un juego puede tener un poco una mecánica un poquito más dolorosa de jugar, pero si la historia te atrae, a ti tú estás muy dentro. Igual que el Crysis primero no... o al menos así lo recuerdo yo, porque es verdad que Uda me lo dice y tampoco tiene tanta chicha, pero yo recuerdo el 2 como, vale, me interesa muchísimo. Hacen película de esto, yo recuerdo en aquel momento. ¿Sabes? Ostras, sí. Esto que bien cuadra una peli, ¿no? Sí, de hecho, es muy peliculero en ciertos momentos, ciertas situaciones. Es muy Jerry Bruckheimer, tío. Es muy de cine de Jerry Bruckheimer. Ostras, que no, sí, tío. Venga, vamos a cerrar porque si no al 3... Jerry, escucha, no es un juego de Crysis 2. Al 3, que es el famoso Crysis del arco, no nos va a dar tiempo. Uda, muy rápido. ¿Crysis 2, 2026, sí o no? Sí, por supuesto. Sí, por supuestísimo. Sí. Will, ¿sí o no? Hombre, Crysis. Con teselado. Venga, pues vamos a darnos caña, vamos a darnos un poquito de brillo y acabamos en el Crysis del arco. Pues nada, primero nosotros tenemos la crisis de los 40 y este juego tuvo la crisis del arco. La crisis del arco, tío. ¿Qué decir Hay que de la crisis soltarla. del arco? Era como la joya que necesitaba cerrar una trilogía genial, o es algo que muchos recordamos como, "Bah, está guapo"? Bien y mal, porque por un lado el juego era eso, pues el broche de oro a la trilogía, ¿no? Era un cierre de trilogía. Lo que pasa es que a mí me subo un poquito a poco por lo que me vendieron, por las primeras fases que eran increíbles. Después el juego para mí se me iba deshaciendo poco a poco y iba perdiendo un poquito el interés. Eso sí, el arco estaba de moda en aquella época y todo juego tenía que tener su arco y Crysis no iba a ser menos. Sí, unos años después se pondría lo del Garfio. ¿Te acuerdas que el gancho? Es verdad, el gancho. Will, el garco. ¿El Crisis del arco? El Crisis del arco, mira, este es el juego que acercó más el gameplay del Crysis original a la modernidad. ¿Por qué? Porque las situaciones que planteaban, los entornos estos de pasillo, espacio abierto, los espacios abiertos eran un poco más abiertos. Y las situaciones te daban cierto margen táctico y de situación no prevista, que en el Crysis 2 era como que no, que sí, que está abierto, pero que en realidad el pasillo lo estás viendo y aunque hay 4 caminos, no hay mucho más que rascar de opciones aquí en comparación. En el Crysis 3 hay mucho más si te quieres poner a jugar. Y lo del arco, señores, este arco está muy bien hecho. Mola mucho. Lo que pasa es que está OP. Tú sabes esto de el arma OP del juego, vale, pues lo del arco es exagerado. Pero lo hicieron así aposta. Es como, esto va a ser el nuevo nanotraje, el arco. Y es que había que hacerlo OP.
La cosa pepino. Yo lo recuerdo, y me interesa vuestra opinión, yo lo recuerdo como, bueno, está bien, pero de alguna manera yo creo que me quedé un poco enganchado en el 2. Está bien, pero no tenía yo la sensación de que fuera el cierre de trilogía, ese cierre precioso, redondo y bonito. Ese es el recuerdo que yo tengo del 3. El arco, pues bueno, pues estaba bien, nos lo pasamos bien con el arco. Pero supongo que esperaba, pues voy a decir una cosa que no debo, esperaba algo como Halo 3, que es como, wow, qué bien cierra esto. Finish the fight. Y bueno, pues está guay. Hombre, lo que te quiero decir de todas formas, y para todo aquel que no haya jugado a Crysis 3, es que tiene, bajo mi punto de vista, el primer nivel más espectacular de toda la saga. Técnicamente, ¿sabes? Estamos hablando de un nivel que hay una tormenta a lo Metal Gear Solid 2 que es increíble, que el propio, creo que era Seba Yerli, el desarrollador del juego, tiene una entrevista que el tío se quedaba solamente hablando de todo lo que podías ver tecnológicamente en el primer nivel. Era de una complejidad tan bestia que tuvieron un bug, es que eso hay que contarlo, la anécdota del bug. Por favor. Que no podían hacer en PC los benchmarks de las gráficas, a ver cómo tiraba el juego en el primer nivel, porque habría un bug con las tiras de los esto, ¿cómo se llama? De las telas. Sí, los tensores. Los tensores, que por una tontería de programación, algún número mal metido, esos tensores cada vez que aparecían en pantalla bajaban como 40 frames. El juego era una cosa horrible. ¿Y qué ocurre? Que todos los tests del juego lo hacían a partir del segundo nivel, que a mí también se me cayó la mandíbula al suelo cuando vi esa pedazo de cúpula, lo fuga de Logan, y ver que el resto de Nueva York era una especie de versión de lo que pudimos ver en The Last of Us. Sí. Qué guay. Sí. De hecho, el arte de Last of Us, toda la parte esa de una ciudad, por así decirlo, colonizada por la naturaleza, esa parte de arte, tú lo ves en Crysis 3 perfectamente. Es el mismo artista, la misma lógica. Y de Crysis 3 yo apuntaría muy mucho la parte de que el argumento no te conecta igual de bien que con el Crysis 2. El tema de cuando tú te vas al futuro tienes ese problema de que si bien los personajes están mejor escritos ciertas cosas, ciertas situaciones, pero la conexión con el contexto te deja más distante porque te ha sido un futuro tan lejano en el tiempo y algo distópico que no me conectaba igual. Y yo creo que por ahí parte de la historia se conecta mucho más guay. Y es que, a ver, uno venía de Crysis 2 y te lo juro, yo lo de la estación de tren de Crysis 2, ese nivel, yo he guardado partida para cargar ese nivel. Y Es muy eso guapo. en Crysis 3 me pasó en algún que otra parte, pero no tan bestia. Chicos, esto es radio, esto es ILT. Siempre terminamos dándonos patadas en el culo. Por desgracia, tenemos para hablar de Crysis durante una hora más. Uda, una frase lapidaria con la saga Crisis. ¿Merece la pena? ¿No merece la pena? Maximum Game. Will, una frase Buenísimo. lapidaria. Frase lapidaria, no, pero solo digo que cuando se te ponen los pelos de punta solo con escuchar el nombre de Prophet. Esa es una cosa que se te Psycho, queda. y Psycho, sí, tío, sí, pero Psycho bueno, mola. con Psycho hay que decirlo, tío, que un shooter te haga llorar como ese momento, hay un momento ahí que como tú a poco conectes y yo, Yo conecté con Psycho. Más que lloré con el Gears of War, no te sé decir. ya. ¿Y tú qué? Yo mi frase lapidaria de Crysis es que lo juguéis, es el cumpleaños y que lo juguéis. Pero esto ya se acaba, chicos, ya no tenemos tiempo. Siempre, oye, cada vez que presento yo no pasa que es que no lo hacemos bien y acabamos dándonos patadas en el culo los últimos ratos, tío, ¿no parece No igual? sé, es gracioso. Dijimos, vamos a tener solo los tres, podríamos meter el Far Cry, podríamos no sé cuánto y... Nada, nosotros te hacemos 2 horas si hace falta. La leche, yo quiero más, necesito un café luego con vosotros. Will, Sí. venga, va, full. Will, nos vemos la semana que viene. Nos vemos ¿Estamos la jugando semana- algo? Estábamos jugando al Crysis 2, yo quiero Crysis 3, estoy en Gorilao. Gorilao. Uda, nos vemos la semana que viene. ¿Estamos jugando algo? Estamos jugando a The Last of Us 2 en PC otra vez y Toma me acabo ya. de pasar Super Metroid, que sigue siendo para mí un top 3 de Metroidvanias. Hay que volver de vez en cuando a Super Metroid, ¿eh? Chicos, hay que supuesto. volver cada año largo, volvéis al Symphony y volvéis al Super Metroid. Oyente misterioso, Marisa, ¿estamos jugando algo? No estamos jugando nada, pero tengo 2 minutos para decir que aparte de la oyente misteriosa que soy yo, Sí. hay otros 3 oyentes misteriosos y les quiero saludar de aquí. Venga, saluda. Que es mi padre, mi madre y mi hermana, que están aquí juntos. Saludamos. Que le damos hola, un hola. besito. Hola. Bueno, vamos a aprovechar que tenemos uno al micro. Oyente misterioso, Agustín, ¿nos gusta el mundo del videojuego? Acércate al micro, que si no, nada. Sí, di hola, hombre, por lo menos. No, mira, yo de esto Acerquita, acércate un poquito. no tengo mucho conocimiento de este tema, pero estoy viendo a unos profesionales que me lo están explicando lo que yo soy capaz de observar
una experiencia magnífica. Y además, Pues nada, te vienes a casa un día y jugamos en Street Fighter. ¿Te ha gustado el tema de la radio? perfecto, muy bonito. Pues puedes venir cuando quieras, tienes las puertas abiertas, y te vienes cuando tú quieras. Perfecto, ¿Vale, Agustín? muy bien, hecho. Vale, chicos, esto vamos a ir cerrando, que tenemos que ir chapando. Esto ha sido ILT Juegos. Yo he sido Rarosama. Estoy jugando al Crysis, pero creo que estoy a pique de un repique del juego ese de Marvel, que es como Street of Rage, que ha salido más tarde para los que somos gente de físico. Pero yo creo que la semana que viene ya avanzaremos un poco por dónde estamos jugando y no. Así que, chicos, nos oímos la semana que viene. Hasta entonces, jugad mucho. Adiós. Adiós. Adiós.